Hola, buenas a todos. Mi nombre es Luis Ángel del Valle, de la empresa Silpath Technologies, y os voy a presentar hoy el producto Silpath Enterprise. Voy a hacer una pequeña presentación, una introducción a la tecnología, qué es Silpath, etcétera, y luego veremos en una demo cómo funciona la solución, cómo poder proteger documentos, etcétera. Vale, entonces empiezo ya. Muy bien. ¿Qué es Silpath? Silpath es un control remoto para tus documentos. Es básicamente como si a un documento le pones un candado y una antena. El candado hace que ese documento esté cifrado y protegido allí donde esté. Y la antena te permite controlar en remoto qué se puede hacer con el documento. Es decir, puedes ver quién accede, cuándo accede, si alguien está intentando acceder sin permisos, y luego puedes destruir en remoto el documento. Está dentro del área de las soluciones de gestión de derechos digitales o Information Rights Management. Entonces, bueno, en definitiva, protege los documentos y te permite tenerlos bajo control, no solo dentro de la empresa, sino que ya lo hayas enviado a un partner, a otra empresa en otro lugar, etcétera. Y los documentos ya no estén en tu poder. Vale, pongo aquí un caso para centrar el tema, bueno, bastante reciente de los papeles de Panamá y que ha generado mucho que hablar. Y bueno, que la mayoría de la gente se alegra, pues bueno, de esta fuga de datos, por lo que ha destapado, por lo que supone a nivel ético. En el fondo, bueno, lo interesante del caso en este sentido, eh, para lo que es Silpath realmente es que han sido 2,2 millones de documentos de PDF, por ejemplo, en formato PDF y otros formatos, lo que se ha extraído de esta empresa. Y luego unos 11,5 millones de documentos. En definitiva, lo que en el fondo se está viendo es que una fuga de datos, al final lo que acaban llevándose pues, son documentación, emails, ese tipo de cosas, ¿no? Si bajamos ya más a tierra, a un caso igual más cercano al... Bueno, aquí tenemos también consecuencias de una fuga de datos. Pues, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de empresas también famosas, como Sony, que tuvo una fuga muy importante hace pues ya un año, Morgan Stanley o Anthem, una empresa del entorno salud de Estados Unidos. Bueno, entonces las consecuencias son dimisión de directivos, pérdida de reputación, pérdida de clientes y pérdidas económicas en definitiva. Vale, como decía antes, si bajamos ya un poco más a tierra a lo que bueno, podemos encontrar en el día a día en las empresas más cercanas, es que bueno, una fuga de datos, ¿por qué se produce? Pues se produce por temas de hacking, malware, algún ataque que al final lo que acaba haciendo es llevándose información sensible, información confidencial. También por parte, por ejemplo, de ex empleados que dejan la compañía y se llevan información que creen que pueden aprovechar luego en puestos posteriores. Entonces, bueno, pues se pueden llevar documentación y es información importante de la empresa. Por temas de negligencias, descuidos, ¿a quién no le ha pasado alguna vez que ha enviado un email a una persona y ese email contenía adjuntos que no querías que se enviase a un correo que no querías que llegase a esa persona con información más o menos sensible? Y luego, por otro lado, pérdida de dispositivos, pues por ejemplo, pues dejarte un iPad o un tablet o un portátil en cualquier sitio y bueno, contener ese equipo, ese disco duro, información importante. Vale, ¿qué es lo que vemos con la información? ¿Cómo funciona cuando la enviamos a otras personas? Tú lo envías a unos destinatarios que pueden ser lícitos, pero ya lo que no sabes es que luego qué hacen esos destinatarios, ese partner o esas personas con la información que les has pasado. Por ejemplo, podrían enviarla a otros sitios y, bueno, pues a lo mejor tú no querer que esa información esté distribuyéndose o redistribuyéndose por ahí. Este problema realmente viene más magnificado por el tema de la nube, los dispositivos móviles, Dropbox, etcétera. Entonces, bueno, al final lo que pasa es que cada vez más y más información está en un dispositivo móvil personal, en una nube que la podemos tener de forma descontrolada. Entonces, bueno, lo que vemos es que los departamentos de IT no tienen control sobre esos datos una vez que han salido fuera de la empresa. Entonces, bueno, los datos en definitiva viajan sin control. ¿Qué enfoque solemos encontrar normalmente en las empresas para proteger la información o proteger o dar seguridad? Pues vemos, por ejemplo, la protección perimetral, los firewalls, toda la protección del perímetro de la empresa, que lo que hace en definitiva es intentar proteger
los accesos a la red interna, los dispositivos, los equipos de la red de la empresa. Pero si queremos enviar información hacia afuera a otra persona, información confidencial, estas soluciones no son válidas, porque sale la información ya de la empresa y no puedes de alguna forma controlarla. Por otro lado, existen las soluciones de cifrado, como PGP, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que, bueno, primero que son un poco complejas de utilizar en el sentido de que yo para proteger pues tengo que crear un par de claves, te tengo que pasar mi clave pública, tú me pasas mi clave pública, tu clave pública, perdón, protejo, te llega el documento y lo desproteges. El problema es que, bueno, una vez que se ha desprotegido ese documento, ya se pierde completamente la propiedad de ese documento. Es decir, el usuario puede coger y enviarlo a un tercero o hacer cualquier cosa con él, porque el documento está completamente descifrado. Y luego, por otro lado, tenemos las soluciones de Data Leak Prevention, DLP, que, por ejemplo, se ponen en el perímetro de la empresa, en la salida de la red, escanean los documentos confidenciales que intentamos enviar, por ejemplo, y si detectan que algo no debe salir, pues lo bloquean, porque puede ser pues, contenido confidencial, etcétera. El problema de esto, que muchas veces sí que necesitamos enviar a un partner pues cierta información que puede ser más o menos confidencial, entonces no es que necesitamos pararla a la salida, sino que lo que necesitamos es sacarla y sacarla bajo control. Entonces, en definitiva, ninguna de estas soluciones acaba atajando el problema de qué pasa con mi documentación cuando la he enviado hacia afuera y cuando la quiero tener pues de alguna forma controlada, que no se reenvíe, etc. Entonces, ahí es donde entra SealPath. Realmente, ¿qué tipo de protección se requiere para este tipo de casos? Pues una protección que esté persistente, que monitorice, que viaje con el contenido con el documento, es decir, que allí donde esté el documento, esta seguridad viaje con él y le acompañe. Tanto si está en una nube como en un dispositivo móvil, en tu casa, en un portátil, etcétera, o en un USB. Entonces, además que monitorice la actividad, es decir, que veas quién ha estado accediendo, cuándo accede, que te permita controlar los documentos en el sentido de, bueno, ahora ya no quiero que acceda esta persona, o quiero dejar que la gente acceda a esta versión específica de este documento, y en cualquier lugar y cualquier momento, es decir, que pueda controlarlo en tiempo real y bueno, que con independencia de dónde se encuentre ese documento. Vale, entonces, la solución de SealPath, que como os decía, pues viene a dar respuesta a este problema. Lo que hacemos es con la documentación, se cifran los datos, se encriptan los documentos, se les pone un caparazón de protección. Ese caparazón, pues ahí donde está el documento, está protegido tanto en reposo como en tránsito y luego también en uso. Se controla el acceso, es decir, tú indicas quién quieres que acceda al documento y con qué permisos. Permisos de ver, editar, imprimir, etcétera. Entonces, bueno, en definitiva, controlas quién puede acceder y qué puede hacer con ese documento. Alguien, por ejemplo, lo puede estar modificando, lo puede pasarte modificaciones y el documento no se descifra, en el sentido de que ya no queda desprotegido, sino que mantiene su caparazón de protección. Y por otro lado, previene fugas de datos. ¿Cómo las previenen? Pues porque en un momento determinado puedes destruir ese documento, puedes limitar que personas que antes podían acceder ya no accedan, puedes limitar que si ha llegado a manos de alguien que no debe, pues no tiene por qué proteger el documento. Perdón, no tiene por qué acceder al documento. Vale, y luego, vale, entonces si nos vamos a la diapositiva anterior, donde veíamos qué pasa con los documentos cuando lo pasamos de forma descontrolada, pues aquí podemos ver, por ejemplo, que ese documento, si lo hubiésemos sacado con ese caparazón y esa antena, pues al final sale protegido y se envía protegido y lo podemos tener controlado. De forma que si queremos que alguien no deje de acceder a ese documento, pues podemos hacerlo. Le podemos quitar permisos y a partir de ese momento va a dejar de tener acceso a la documentación. Entonces, bueno, en definitiva, los datos, los documentos viajan bajo control y vas a poder identificar o poner quién quieres que acceda, cuándo acceda, ese tipo de cosas. Y tenemos dos posibilidades de despliegue de la solución. Puede ser instalada on-premise y en la nube. Es decir, tenemos un servidor nosotros en la nube donde realmente la empresa no tiene que instalar componentes de servidor en la empresa
Y luego también es posible instalar toda esta infraestructura en modo on-premise. Entonces, puede elegir la empresa, normalmente en empresas grandes se suele instalar en modo on-premise y en la nube, pues para empresas a lo mejor más pequeñas, etcétera. Pero bueno, esto está cambiando y cada vez empresas más grandes también van hacia la nube. Se instala un cliente de protección en el desktop con un servidor de ficheros que es el que realiza las operaciones de protección. Y importante, SILPAD no almacena los documentos, es decir, no es como un Dropbox donde tú dejas los documentos y los dejas protegidos, etcétera, sino que simplemente lo que hace es dejar los documentos, ponerles ese caparazón de protección que les acompaña o viaja con ese documento allí donde esté. Vale, un poquito más sobre el despliegue de forma muy simplificada. Entonces, bueno, aquí se ve los usuarios protegerían con las herramientas de protección que luego veremos en la demo los documentos. En la parte de la nube, pues toda la parte de servidores de protección están en la nube de SILPAD y los usuarios utilizan Office, Adobe, etcétera, para acceder a los documentos. En on-premise esa infraestructura estaría en el interior y bueno, todo se integra con directorio activo, LDAP, etcétera, bueno, y los usuarios pueden utilizar las credenciales del dominio para acceder, etcétera. Vale, ¿cómo funciona la protección de SILPAD? Y luego lo vamos a ver ya con más detalle en la demo. Al final puedes proteger, por ejemplo, con un botón derecho sobre un ratón, lo haremos a través de un plugin en Outlook, arrastrando las carpetas, por ejemplo, a un servidor de ficheros en una unidad compartida, por ejemplo, que esté protegida por SILPAD, etcétera. Y luego con una aplicación, esta que veis aquí, donde realmente podemos identificar, por ejemplo, un proyecto o una política de protección, donde podemos decir, bueno, este usuario va a tener, por ejemplo, permisos de ver, o ver y editar, pero no imprimir, y esta otra persona, pues, por ejemplo, puede ver solo la documentación, pero no puede imprimirla ni nada. Y se puede incluir incluso una marca de agua sobre los documentos, de forma que en cada página la persona que lo abre vea su dirección de email cruzada por si saca un pantallazo para que bueno, pues puedas controlar que si saca un pantallazo, ese pantallazo viajará con esa marca de agua. Entonces, una vez que creas la política de protección, simplemente tienes que coger los documentos y arrastrarlos a esa cajita y a partir de ahí el documento queda securizado. Entonces, una vez que está securizado, puedes moverlo ya como quieres, por un email, en un adjunto, por Box, por un portal corporativo, por un USB. El documento viaja ya con esa capa de protección, llega al destinatario y en el destinatario pues lo va a abrir directamente con Office, con Adobe, con AutoCAD, con otras herramientas. SILPAD utiliza las herramientas nativas, es decir, no abrimos con visores de PDF, sino que lo abres con el propio Adobe o con el propio AutoCAD o otras herramientas. Con Office no necesita el usuario que lo recibe instalar absolutamente nada, simplemente pasa por un proceso de registro que ahora veremos y a partir de ahí puede entrar en el documento. Eso es así porque nos integramos con una tecnología que se llama Rights Management Services de Microsoft, que está integrada en todos los sistemas operativos desde XP Service Pack 3 en adelante. Para Adobe AutoCAD es necesario descargarse un pequeño cliente de protección de acceso, que bueno, es un gestor de identidad que te pregunta quién eres y te deja acceder al documento con los permisos que te han dejado. Y por último, puedes ver quién accede, cuándo accede, si alguien ha intentado acceder sin permisos. Bueno, monitoriza la actividad tanto para los administradores como para los usuarios finales. Y puedes, por ejemplo, transferir los permisos de un usuario a otro, o la propiedad de un documento, etcétera. Luego lo veremos. Vale, ¿qué es lo que pasa cuando tú proteges un documento para una persona y esa nunca es la primera vez que vas a proteger para ella y no está en el sistema? Entonces se envía un email de invitación al usuario diciéndole, bueno, tal persona te quiere invitar a utilizar SILPAD de forma que puedas acceder a documentación confidencial de la empresa, etcétera. Le das a continuar, te lleva a una página donde puedes configurar un password y confirmar, al fin y al cabo, la creación de esa cuenta. Estas invitaciones pueden personalizarse con el logo de la empresa, etcétera, para que el que lo recibe, pues bueno, vea que es un tercero de confianza el que le envía esta información, etcétera. Entonces, cuando vas a abrir el documento, la primera vez te va a preguntar quién eres
y vas a meter esas credenciales, el email y la contraseña. Entonces, una vez que las metas, ya vas a poder acceder al documento y no tienes que volver a meterlas otra vez para los siguientes documentos. Es decir, la apertura de los siguientes documentos va a ser transparente. Como decía antes, es un PDF, bueno, hay que instalar SILPad Lite, que son 5 megas, no requiere privilegios de administrador y se instala muy rápido. Y es el gestor de identidad que os decía que te permite acceder al documento con los permisos que te hayan dejado. Vale, estas son las plataformas y formatos soportados a día de hoy, donde bueno, se soporta toda la línea de clientes de Microsoft y servidores de Microsoft, desde XP Service Pack 3 en adelante, incluyendo bueno, Windows 10. Hay aplicaciones para consumo de documentos en Mac OS X, en iOS, en Android. En Windows Phone, por ejemplo, puedes abrir los documentos sin tener los documentos de Office sin tener que instalar nada. Y en versiones de Office soportamos desde 2003 a 2016 y en otros formatos, bueno, pues aparte de los de Office, direcciones de PDFs, XPS, texto, imágenes, audio, vídeo, AutoCAD, SolidWorks, que es bueno, de diseño de 3D industrial y otros formatos como que estamos incluyendo, como por ejemplo pueden ser Access, Visio y bueno, cualquier otro tipo de formatos del ámbito industrial también. Estas son unas capturas de pantalla de las aplicaciones móviles. Como veis, ahí están las marcas de agua, por ejemplo, que te indican quién ha abierto el documento, cuándo lo abre, incluso la dirección IP. Aquí podéis verlo, bueno, lo veremos más en detalle en la demo, pero bueno, se protege la información también a través de Outlook. Podéis indicar simplemente, mira, protejo este documento para los destinatarios. Y a partir de ahí, bueno, los destinatarios van a abrir el documento con los permisos que le hayas dejado para que acceda a esa información. Este es un ejemplo, por ejemplo, de protección de SolidWorks, de AutoCAD, o de CAD. Y bueno, pues ahí controla lo que puedes hacer con el documento. Pues si lo puedes hacer un plot o imprimir, si puedes extraerlo y copiarlo, etc. También puedes proteger no solo para personas individuales, sino para dominios enteros. Es decir, puedes decir, protejo para cualquier empresa y cualquier persona, de forma que cualquiera pueda acceder a este documento, o para este dominio concreto, o para este subdominio, etcétera. Este tipo de cosas puedes hacer. Y bueno, sin más, ya con eso termino la presentación y vamos a dar paso a la demo. La información queda protegida como ventajas dentro y fuera de la red corporativa, no solo cuando está dentro de tu red interna, sino una vez que ha salido. El despliegue es sencillo, es decir, no en la nube más que en on-premise, pero no es un despliegue complejo, simplemente hay que instalar las aplicaciones para proteger y a partir de ahí, bueno, puedes cifrar la información y enviarla. Se clasifica la información, es decir, y permite la monitorización, puedes ver, por ejemplo, todos los documentos protegidos pues, de un determinado departamento, un determinado proyecto, puedes ver quién accede, cuándo accede. Trabajamos con las herramientas más normales del entorno ofimático y bueno, incluso ya temas de diseño. Nos intentamos integrar con las aplicaciones nativas y Adobe, Foxit o Nuance son buenos lectores de PDF, pues intentamos que sigas trabajando con ellos y no tengas que instalar otro visor específico para ver documentos cifrados. Y la nube nunca se utiliza para proteger la información, es decir, los documentos se protegen en tu PC, en el servidor de ficheros, en la red o en un SharePoint también que puedes proteger, pero nunca no se suben a la nube para protegerlos. A partir de que lo hayas protegido, luego lo puedes intercambiar como quieras, por un email, por un USB, enviándolo a través de Dropbox, etc. Vale, entonces, bueno, vamos a dar paso a la demo para que veáis cómo funciona. Un momento. Vale, entonces, bueno, voy a empezar enseñando esta aplicación que da mucha flexibilidad en el sentido que te permite proteger documentación, ver lo que ha pasado con tu documentación y, bueno, pues luego también desprotegerla, revocar accesos, etcétera. Luego iremos a ver cómo otros usuarios menos experimentados utilizan la herramienta en el día a día. Es decir, pueden, como por ejemplo simplemente con un botón derecho del ratón, puedes proteger un documento o con el plugin de Outlook, etc.
Entonces, imaginaos este usuario de esta empresa, S3 Lab, que quiere compartir en un proyecto que se llama el proyecto RC, información confidencial con un tercero, con un partner. Entonces, a través de esta política de esta interfaz puede crearse una nueva política de protección. Entonces, inicialmente va a poner aquí un nombre y una descripción. En este caso tenemos proyecto ARC, documentos protegidos para el proyecto ARC. Esta clasificación de esta política de protección la verán los usuarios cuando abran, por ejemplo, un documento que les indica cómo está clasificado o qué tipo de protección se ha aplicado a ese documento. Luego lo veremos. Te permite, por ejemplo, proteger para diferentes usuarios aquí en esta pantalla. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que tiene pues, una empresa en concreto y nosotros, bueno, del usuario es S3 Lab. Entonces, vamos a incluir, por ejemplo, a un tercer usuario, por ejemplo, William, de la empresa Indalan. Queremos darle permisos, por ejemplo, de ver y editar. Pero no queremos que imprima ni que haga copiar y pegar o que haga copy and paste sobre la documentación. Y como sabemos que trabaja en un equipo con más gente, vamos a añadir otros usuarios o a darle permiso de añadir otros usuarios de forma que él pueda añadir otras personas de su equipo sin que tenga que interactuar con nosotros. Entonces, bueno, le damos permisos. Aquí, como os decía, puedes meter directamente pues, a un dominio entero, etcétera, para proteger, por ejemplo, para todos los usuarios de la empresa S3 Lab. Puedo quitarlos, luego a posteriori, modificarlo, luego veremos cómo funciona la revocación. Inicialmente vamos a dejar, por ejemplo, simplemente a estos usuarios. Vamos a dejar solo el acceso a William y a nosotros. Vale, vamos a poder poner, por ejemplo, una fecha de expiración sobre la documentación. Entonces, por ejemplo, puedo decidir que a finales de junio esta persona no quiero que acceda más a la documentación. Podemos poner la marca de agua dinámica, como te comentaba antes, para que en cada página de un PDF o en imágenes vea imprimida su dirección de email y si saca una captura de pantalla, esa dirección de email, esa captura de pantalla viaje con la dirección de email. Y por otro lado, podemos permitir acceso offline al documento. ¿Cómo funciona un documento normal protegido con SILPAD? El usuario va a pinchar, va a dar doble clic y se va a generar una conexión con el servidor que va a preguntarle al servidor que quiere acceder a un determinado documento del usuario y bueno, quiere comprobar qué permisos tiene. Entonces el servidor mira internamente y le dice, bueno, puedes abrir el documento con permisos, por ejemplo, de ver y editar y hasta tal fecha. Si queremos acceder de forma offline, es decir, que no se tenga que generar esta conexión cada vez que abro el documento, podemos configurar aquí, por ejemplo, y darle un acceso pues, de 12 días en modo desconectado. Entonces, el día 13, si esta persona no se ha conectado a Internet en 13 días, perdón, va a necesitar conectarse para comprobar que efectivamente sigue teniendo permisos y va a poder acceder posteriormente al documento. Entonces, una vez que vuelve a acceder, se renueva otra vez por otros 12 días la posibilidad de conectarse en modo offline. Vale, y por último, esta parte de compartir, lo que puedo hacer es compartir esta política de protección, no lo voy a hacer ahora, con otros usuarios, de forma que ellos puedan proteger documentos con esta política de protección, la tengan ya creada sin tener que volver a configurar para qué usuario va dirigido, etcétera. Ese tipo de cosas. Entonces, simplemente aquí tenemos la documentación y ahora, cuando queremos proteger un documento, lo arrastramos directamente a esta caja y ya queda protegido. Como veis, ponemos un icono de una S y una P, indicando que el documento está securizado y es la marca visual que indica que un documento está protegido por SILPAD. Entonces ahora vamos a simular que pasamos, por ejemplo, al escritorio, al PC de otra persona, al PC de esta persona, William, y que le hemos enviado, por ejemplo, el documento por email o se lo hemos subido a una nube, etcétera. Entonces, bueno, se descarga el documento y va a poder acceder al documento, bueno, una vez descargado, desde su equipo. Entonces vamos a cambiar ahora de escritorio.
Un momento. Vale, pues ya estamos por aquí. Vale, entonces imaginemos que nos hemos descargado, como decía antes, el documento y vamos a pinchar simplemente en este documento que hemos protegido con doble clic. Vale, y aquí vemos que se ha abierto el documento y que le indica, bueno, con qué política de protección se ha protegido. Pues en este caso con el proyecto RC, si voy aquí a ver permisos, veo que puedo ver y editar el documento, puedo guardarlo, pero todas las copias se guardan protegidas, es decir, si se hacen 25 copias de este documento y le quito al usuario de una, le voy a quitar de todas las copias y bueno, como podéis ver aquí, realmente no puedo hacer copy and paste, tengo limitada la función de impresión, etcétera. Entonces ahora vamos a ir a otro usuario, por ejemplo, a cambiar. Imaginaos que llega el documento a esta persona, a Anne, que lo mismo pues intenta acceder a una carpeta donde tenía más permisos de los que debía, o alguien le ha pasado el documento, etcétera. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando intenta abrir el documento. Nos vamos a conectar ahora a su escritorio. Vale, ya estamos aquí. Todo es lo mismo. Esta persona se ha descargado el documento, lo tiene o está accediendo a una determinada carpeta, pincha en el documento, da doble clic. En este caso, como veis, no me está preguntando el documento las credenciales, porque digamos que ya son usuarios que ya lo habían metido una vez, entonces para el resto de documentos la apertura es transparente, no tienen que volver a meter el usuario y la contraseña. Entonces aquí le dice que no puede acceder al documento porque no tiene permisos y ves que no puedo hacer absolutamente nada, que no puedo acceder al contenido de este documento. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir otra vez al dueño, a Mark, la persona que protegió esta documentación. Entonces vamos a su escritorio, ya estamos aquí. Y lo que voy a hacer ahora es arrastrar este documento a esta cajita que pone información del documento. Y aquí puedo ver cuándo he protegido el documento, con qué política, qué permisos tengo, puedo ver, imprimir, puedo desproteger el documento, puedo bloquearlo. Imaginaros que he enviado 20 documentos a un partner y justo uno de ellos me he equivocado en el email y he adjunto el que no debía, etcétera. Entonces, bueno, puedo bloquear este documento de forma que otras personas no accedan más. Y puedo editar permisos, es decir, puedo modificar, quitar a una persona, meter a otra, etcétera. Tengo un control de acceso, veo que William ha accedido al documento, pero Mark no. Aquí tendría todo el log de accesos y horas de las que se ha accedido. Una pequeña línea estadística. Y en avisos puedo ver que esta persona ha intentado acceder al documento y no tenía permisos. En caso de que yo no tuviese ya esta documentación aquí, en el equipo, y la hubiese dejado en un servidor, etcétera, aún así puedo ir a mis documentos y ver todos los accesos a los documentos protegidos que he protegido, los accesos de otras personas a los documentos protegidos y los avisos sobre los documentos protegidos. Entonces, en avisos, por ejemplo, puedo ver que este determinado usuario ha accedido al documento y no tenía permisos. Entonces vamos a pinchar en el icono del vínculo, nos va a llevar otra vez a todo el detalle de la documentación y puedo ver que esta persona ha intentado acceder al documento y no tenía permisos. Entonces, bueno, en definitiva, como veis, lo que te permite esta aplicación es proteger la documentación, ver quién ha accedido al documento y luego si quiero simplemente quitar a una persona para que no vuelva a acceder al documento, le quito de la lista y a partir de ahí esta persona ya no va a poder acceder más al documento.
Si intenta acceder, vamos a ver que ya no puedo acceder. Por ejemplo, bueno, vamos a hacerlo, vamos a cambiar a William. Vamos otra vez a su PC, imaginaos que sigue teniendo este documento ahí, intenta acceder al documento y ya le dice que no puede acceder a la documentación. Entonces no hemos tenido que reenviarle el documento, simplemente le hemos quitado los permisos y él con la copia que tenía ya no ha podido acceder al documento. Volvemos otra vez al usuario que protegió, que es Mark. Vale, entonces ahora para desproteger un documento, simplemente lo que vamos a hacer es arrastrar el documento a esta caja y ya queda desprotegido. Y otras formas de proteger, puedo por ejemplo ponerme con botón derecho del ratón sobre un determinado documento y digo, bueno, pues quiero protegerlo con esta política con la que estábamos trabajando, con el proyecto RC. Entonces, simplemente con darle doble clic sobre botón derecho sobre el documento y seleccionando la política con la que quiero proteger, el documento quedaría protegido. Para desproteger también podemos hacerlo con el botón derecho del ratón. Y otra forma de proteger, puedo abrir Office. Esto está soportado, como os decía, no solo en el 2016, sino desde 2003, 2007, 2010, 13 y 2016. Y tenemos aquí este plugin, que como veis aquí en el ribbon aparece protección. Entonces, si lo selecciono, veo aquí que tengo el icono de SILPath, y entonces digo, vale, ahora quiero proteger con esta política que me había creado de protección del proyecto ARC. Entonces, de forma muy sencilla, podemos proteger el documento sin tener que utilizar la otra aplicación y ya queda clasificado. Vale, vamos a enseñar también cómo poder proteger una determinada carpeta. Imaginaros que bueno, aquí lo voy a hacer en el escritorio, pero puede hacerse en un servidor de ficheros, en un SharePoint, etcétera, y la mecánica es similar. Vamos a generar una carpeta en el escritorio, le vamos a generar una regla, por ejemplo, una regla de prueba, y en el escritorio voy a crear una carpeta que se llame, pues, protegidos en este caso. Entonces, voy a proteger la carpeta y todas las subcarpetas interiores y voy a aplicarle una regla, en este caso, proyecto RC. Entonces, genero la regla y ahora simplemente con arrastrar un documento a esa carpeta ya quedaría el documento protegido. Entonces, como veis, está protegido y si lo saco de la carpeta, ese documento ya viaja con la protección. Entonces, bueno, esto que hemos visto aquí para proteger simplemente todos los documentos que se muevan o se copien en una determinada carpeta, se pueden hacer de forma muy sencilla en un servidor de ficheros, en una librería de Microsoft SharePoint, etc. Y por último, para enseñaros ya lo último, otra forma de proteger desde el punto de vista del usuario, y luego pasamos un poco a dar un pequeño barniz a la consola de administración, os voy a enseñar cómo proteger desde el email, desde Outlook. ¿Vale? Entonces, imaginaros que estamos generando un email. Entonces le vamos a dar a crear nuevo email. Vale, un segundo. Bueno, vamos a utilizar, por ejemplo, ese documento. Entonces vamos a poner, por ejemplo, que quiero enviarle el correo a esta persona o a esta otra persona y entonces, bueno, pues creo un cuerpo. Vale, y ahora vamos a juntar, por ejemplo, un documento. En este caso voy a coger este documento que tengo por aquí. Entonces, simplemente al adjuntarlo vamos a ver que aparece esta posibilidad de
de proteger el adjunto o proteger el mensaje. Puedo hacer las dos cosas, proteger el mensaje y proteger el adjunto. En este caso voy a proteger, por ejemplo, el adjunto y puedo utilizar la política de protección que antes habíamos creado o puedo proteger, por ejemplo, para todos los destinatarios de forma que ellos solo tengan permisos de ver y editar. Entonces, protejo el adjunto. Ponemos aquí un cuerpo, como podéis ver, que indica al usuario que lo recibe que el documento está cifrado, etcétera, y bueno, se avisa al usuario de que el acceso a este documento va a estar, o a este documento va a estar, al contenido este email va a estar restringido. Entonces, simplemente eso es lo que tengo que hacer. Se envía el documento por email. Vale. Y bueno, ahora vamos a esperar un momento a recibirlo. Vale, aquí, bueno, lo hemos recibido el documento y simplemente pues podemos renderizarlo directamente aquí. Podemos mostrar el contenido del documento en el previsualizador de Outlook. Entonces, bueno, aquí se puede ver todo el acceso al documento o, bueno, simplemente podemos darle doble clic al documento y vamos a ver que accedemos a la documentación. Vale. Entonces, bueno, esa es la forma de proteger directamente con Outlook. Como ves, es bastante sencillita. Y, bueno, en definitiva, lo que damos a hacer usuario es la posibilidad de proteger a través de esta aplicación, que le da mucha flexibilidad y seguimiento, y la posibilidad de seguir los documentos a través de botón derecho de ratón, de un plugin en Office, proteger una carpeta, por ejemplo, o a través de Outlook, simplemente protegiendo los adjuntos o el email. Muy bien, y ahora vamos a mostrar brevemente la parte del administrador. Entonces vamos a hacer login en la consola. Vale. Entonces accedemos a esta organización de prueba. Vale. ¿Y qué va a ver el administrador aquí cuando abra la consola? Va a haber un panel de control que le va a indicar, por ejemplo, las últimas alertas sobre la documentación desde la última vez que entró. Entonces, si pinchamos en las alertas, ve aquí, por ejemplo, que hay personas que han desprotegido documentos, que hay una persona que intenta acceder a un documento sin permisos. Por ejemplo, vamos a ver este, ¿no? El del usuario William. Vamos a pinchar aquí en el detalle y vemos quién tiene acceso. Ahora al documento este ya no tiene acceso porque, si os acordáis, hemos eliminado al usuario William de la protección. Puedo bloquear el documento. Todo el tracking. Aquí vemos que ha accedido William, ha accedido el dueño, Mark. Vemos aquí las estadísticas. Bueno, no hay muchos accesos porque ha sido una pequeña prueba. Y aquí vemos un poco todo el histórico de alertas. Ha intentado acceder a, no tenía permisos. Luego le hemos quitado a William y vemos que no ha intentado acceder y no tenía permisos. Y por último, el dueño, Mark, ha desprotegido este documento. Entonces, el administrador puede ver el detalle, nunca ve el contenido, pero sí que puede ver el ciclo de vida de ese documento, qué ha pasado desde que se ha protegido. Vale, ¿qué más cosas podemos ver en la pantalla de inicio? Entonces, un segundo. Vale, tenemos aquí esta cajita que pone obtener la información de un documento. Entonces, imaginaos que he protegido yo un determinado documento. Bueno, lo protejo, por ejemplo, en este caso, pues aquí no tenía ninguno. Voy a proteger este. Y alguien, por ejemplo, intentó acceder al documento, pero bueno, lo había protegido alguien que ya no está en la organización y no sabes nadie de quién es ese documento. Entonces, lo arrastro a esa cajita y se sube el identificador y podemos ver todo el detalle del documento. Pues quién ha protegido, en este caso, bueno, no hay accesos porque acabamos de proteger el documento, sin más. Más cosas. Aquí en documentos podemos ver, por ejemplo, todos los accesos de personas a la documentación de la empresa. Entonces puedes ver, por ejemplo, en naranja las personas de fuera de la empresa que intentan acceder a la documentación y en verde, pues gente dentro de la empresa. Si busco, por ejemplo, un determinado documento,
me va a decir, por ejemplo, qué personas han intentado acceder, o si intento, por ejemplo, acceder o poner una persona, me sale todos los documentos a los que se ha accedido. También por políticas de protección, puedo ver, por ejemplo, que todos los documentos de una determinada política de protección de un departamento, qué ha pasado con ellos, etcétera. Vale, vamos a hacer más, vale. Puedo generar políticas corporativas, es decir, puedo decir, mira, voy a proteger la información del departamento legal o de dirección, de las actas de dirección, entonces creo una política de protección y voy a poner lo mismo para quien va dirigida, los permisos, la clasificación, pues el departamento legal, etcétera, los permisos, para quién va dirigida y qué permisos tienen, qué opciones de fechas de caducidad, marca de agua puedo poner, y aquí en compartir puedo indicar a qué personas me gustaría que esta política de protección les apareciese en el botón derecho del ratón, como antes hemos visto, directamente para proteger el documento. Que den aquí y ya les aparezca. Protección de actas de dirección, de fichas técnicas, de no sé qué, departamento de recursos humanos, etcétera. Entonces, simplemente haciendo esto, voy a conseguir transferir los permisos a los usuarios y voy a hacer que esos usuarios no tengan que volver a configurarse la política de protección. Por último, puedo acceder a las políticas de protección que han creado los usuarios y puedo ver, por ejemplo, pues quién la ha creado, qué permisos tiene, puedo modificar, quitar a un usuario, etcétera. Todo lo que haga el administrador queda auditado en un log de auditoría, de forma que si esa persona quita a una persona o pone a otra, etcétera, puedo ver todo el histórico de accesos del administrador, lo que está haciendo con las políticas de protección. ¿Qué más herramientas disponemos? Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de transferir documentos entre usuarios. Es decir, por ejemplo, puedes coger y decir, dime todos los documentos a los que tiene permisos esta persona. Entonces aquí vemos que tiene acceso a toda esta documentación y puedo transferírsela a esta otra persona. Entonces, digo, bueno, voy a transferir los permisos de Marc a Anne. Haciendo esto voy a ver que realmente el documento, este usuario va a perder todos los accesos y los va a ganar esta persona. De forma que bueno, este usuario, si ha dejado la compañía, etcétera, no puede acceder ya más a la documentación. Por el otro lado, puedo, por ejemplo, habilitar un modo de superusuario, se generan unas credenciales aleatorias, puedo poner un password y lo que puedo hacer es realmente desproteger cualquier documento de la organización. Por supuesto, se deja registro de todas en el log de auditoría de qué documentos se han protegido, si se ha activado el modo de auditoría, de desprotección, etc. Por último, voy a mostraros, tenéis aquí, por ejemplo, una serie de estadísticas que dicen, por ejemplo, dime los usuarios con más intentos de acceso bloqueados, qué documentos tienen más alertas o más intentos de acceso bloqueados, quién protege y quién no protege. Por ejemplo, si un departamento está protegiendo muchos y en otro menos, puedes de alguna forma modificar las políticas para hacerlo más sencillo para esos usuarios, etcétera. Y bueno, sin más, algún control más para el administrador. El administrador puede decidir, por ejemplo, que los usuarios autoinviten a otros cuando simplemente protegen que salgan esos correos o simplemente bueno, que quieres controlar directamente a quién se comparte en esa empresa y bueno, tú a través de los usuarios externos das de alta a usuarios de fuera para que accedan a la documentación. Entonces, bueno, todo esto, como os decía, puede integrarse con directorio activo, con el DAP, etcétera, o bueno, trabajar de forma sin ese tipo de plataformas, sin ese tipo de gestión de usuarios en la nube. Y nada más, amigos, es lo que tenía para comentaros hoy. Como veis, es una solución sencilla para proteger y potente para proteger la documentación confidencial de la empresa. Y tanto para un usuario final, que como veis simplemente pues, a través del plugin en Outlook, por ejemplo, puede seleccionar un documento o un adjunto y protegerlo, como para el administrador. En 4 pantallas puedes ver qué ha pasado con un documento, puedes limitar lo que tus usuarios pueden hacer, etcétera. Y bueno, en definitiva te permite tener bajo control esa información importante y confidencial de la empresa. Pues muchas gracias por vuestra atención y buenos días. Muy bien, Luis. Muchísimas gracias por tu presentación
muy interesante. Me gustaría hacerte un par de preguntas. ¿Qué tipo de empresas están ahora mismo contratando más vuestro producto, Silpath? ¿Me podrías decir qué tipo de empresa es más pequeña, gran empresa, empresas de ingeniería, arquitectos, Sí, todo tipo? sí, sí, pues es un poco de todo. Por ejemplo, realmente en el fondo va más hacia gran empresa. Y trabajamos principalmente en cuatro sectores, en el sector salud, industria, banca y administraciones públicas. Te pongo, por ejemplo, ejemplos de industria, por ejemplo, pues se lo utilizan empresas que, por ejemplo, trabajan en áreas de ingeniería o distribuyen equipos, por ejemplo, que lo protegen empresas perdón, que luego los montan otros partners en otros países. Entonces, todas las piezas, esos componentes, los protegen con SILPA, de forma que cuando van a intentar acceder a esos documentos solo pueden acceder las personas que tenían permisos previamente, y si un día esa empresa deja de trabajar con ese partner, se va a ver que no puede acceder a esos documentos, a esos miles de documentos que había compartido. Lo mismo en el entorno banca, por ejemplo, pues a la protección de datos de blanqueo de capitales o datos, por ejemplo, de determinados departamentos como legal o otras áreas de la empresa. En el ámbito de salud, por ejemplo, se protege, por ejemplo, información de datos de paciente que un organismo de salud pública o organismos, por ejemplo, de un determinado hospital comparte con terceros, de forma bueno, sabe que esos documentos están cifrados y auditados y cumplen pues todas las regulaciones de protección de datos. Quizás el sector que más interés despierta por la empresa es el sector industrial. Y bueno, ahí van desde empresas muy grandes, incluso bueno, multinacionales, a empresas más pequeñitas que, bueno, pues, que quieren tener bajo custodia, bien protegida, su propiedad intelectual, sus documentos importantes, etcétera. ¿Tenéis algún tipo de certificación o algún tipo de convalidación por parte de las autoridades, por ejemplo, militares o policiales con respecto a todo el tema de la criptografía? ¿Suele haber problemas con ese tema? No, no es algo que despierte excesivos problemas. Realmente no. Nosotros utilizamos bueno, dos modos criptográficos, un modo criptográfico de alguna forma avanzado con claves RSA 2048 y AES 256, y un modo criptográfico menos potente, el de 128 con claves RSA de 1024. En el fondo, ese se utiliza porque si quieres dar de alguna forma que ese documento lo pueden abrir gente que utiliza XP o equipos Mac, etcétera, pues bueno, digamos que hay, tienes que utilizar para que Office, por ejemplo, lo entienda, tienes que utilizar esa tecnología, perdón, esa parte de cifrado, y no hemos pasado ninguna certificación en ese sentido. Digamos, las necesidades de las empresas con las que trabajamos vienen más por el hecho de saber que bueno, la información está cifrada con una determinada fortaleza de clave, pero bueno, no se requiere tampoco un estándar militar para los sectores, por ejemplo, a los que ahora estamos yendo. Con Eh, claves RSA, sí. En la parte de integración con gestores documentales, entiendo que os integráis normalmente con todo tipo de gestores, ¿no? Nos integramos, bueno, de forma nativa con SharePoint. Bueno, nativa me refiero a que a través de una herramienta que tiene SILPath File Server, puedes de alguna forma identificar qué librerías de una determinada librería de SharePoint quieres proteger, y simplemente los usuarios subiendo documentos a esa librería con OneDrive o copiándolos a una determinada carpeta van a proteger los documentos. Se soporta desde SharePoint 2010 en on-premise y online y Office 365. Y luego para otros gestores documentales como Alfresco, Documentum, etcétera, hay otras posibilidades, por ejemplo, de integración que pasan a través de un SDK de forma, se quiere hacer muy específica, o a través de pues, herramientas de sincronización de determinadas carpetas, donde puedes sincronizar las carpetas y de alguna forma protegerlas, y a partir de ahí. Entonces, bueno, sí que la variedad es amplia, pero bueno, digamos que hay está más ligado más estrechamente, por ejemplo, ahora mismo a la parte de SharePoint. Bueno, y por último, me gustaría saber un poco bueno, dos últimas preguntas. Una con respecto a al precio, a los precios, ¿cuál es un poco
la política de precios? ¿Va por documentos? ¿Va por usuarios? Vale, pues realmente la política de precios va por usuarios que protegen información, es decir, pues X usuarios que quieren proteger documentación se licencia de esa forma. Es diferente en la nube que en on-premise. En la nube es una suscripción anual y en on-premise es una protección, perdón, un pago inicial y luego un precio de mantenimiento anual de un 20%. Y realmente trabajamos a través de canal, a través de partners, no vendemos directamente, es decir, vendemos a través de integradores, partners certificados, etcétera. Entonces, bueno, nosotros, si llegan los usuarios directamente a nosotros, le podemos redirigir a un partner de confianza o a alguien con el que él trabaje, que sea el que al final, pues bueno, pues le guíe en lo que es la instalación, etcétera. Nosotros, por supuesto, estamos detrás, pero bueno, trabajamos directamente a través de canal. Por último, me gustaría saber si tenéis presencia en Latinoamérica o tenéis clientes en Latinoamérica. Sí, tenemos presencia en Latinoamérica, principalmente en Perú, Ecuador, México, por ejemplo. Ahí tenemos varios clientes, empresas muy grandes, por ejemplo, del sector corporativo. Ahí, por ejemplo, trabajamos con uno de los grupos industriales más importantes del país y, bueno, pues con diferentes corporaciones. Lo mismo, más bien del ámbito industrial, financiero, etcétera. Muy bien, Luis. Oye, pues muchísimas gracias por tu presentación y nada, esperamos verte por aquí en otra ocasión. Vale, pues muchísimas gracias a vosotros por este espacio y bueno, pues nos tenéis aquí en la web, podéis contactar con nosotros para los usuarios que lo vean, para cualquier duda, pregunta, etcétera.